¿Alguna vez hablaste con Dios y sentiste solo silencio? No porque Él no escuche, sino porque casi nadie nos enseñó cómo escuchar su voz. Dios sigue hablando hoy, pero no de la forma que esperamos. A veces no es un trueno, ni una señal espectacular, sino una voz suave que solo se oye cuando todo lo demás se calla. A veces oras, sintiendo que tus palabras se pierden en el vacío, preguntándote si Dios realmente te está escuchando o si estás hablando solo contigo mismo. ¿Cuántas veces has deseado escuchar su voz con claridad, pero solo has encontrado silencio? Si quieres aprender a hablar con Dios de verdad y reconocer cuándo es Él quien responde, quédate conmigo. Hoy descubrirás por qué esto sucede y cómo transformar tu diálogo con el Creador del universo. Hay algo profundamente humano en nuestro deseo de comunicarnos con Dios. Desde el principio de los tiempos, el corazón del hombre ha buscado ese encuentro sagrado, ese momento en que lo finito toca lo infinito. Pero vivimos en una época ruidosa, donde mil voces compiten por nuestra atención, donde la prisa se ha convertido en nuestro segundo idioma y donde hemos olvidado el arte ancestral de la quietud. C.S. Lewis, aquel brillante profesor de Oxford que pasó de ser un ateo convencido a uno de los defensores más elocuentes de la fe cristiana, comprendió esto mejor que muchos. Él decía que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Lewis entendía que nuestra dificultad para escuchar a Dios no radica en que Él no hable, sino en que nosotros hemos perdido la capacidad de escuchar. Imagina por un momento que estás en una sala llena de personas hablando simultáneamente. Cada voz compite con la otra, cada sonido se mezcla hasta crear un murmullo incomprensible. Así es nuestra mente la mayor parte del tiempo. Ansiedad por el mañana, remordimiento por el ayer, preocupaciones del hoy, notificaciones del teléfono, pendientes del trabajo, conflictos sin resolver. Todo esto crea un ruido ensordecedor que ahoga la voz suave y apacible de Dios. Cuando Elías el profeta buscaba escuchar a Dios, presenció un gran viento que rompía montañas, un terremoto que sacudía la tierra y un fuego devastador. Pero la Escritura nos dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, que Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro porque reconoció la presencia divina. Este relato nos enseña algo fundamental. Dios no siempre habla en lo espectacular, en lo dramático, en lo obvio. Con frecuencia su voz es un susurro que solo puede ser escuchado en la quietud, en el silencio intencional, en esos momentos en que decidimos apartarnos del ruido del mundo. Y aquí está nuestra primera gran dificultad. Hemos olvidado cómo estar quietos. Lewis también reflexionaba sobre cómo oramos. Muchas veces, decía él, llegamos ante Dios con una lista de peticiones, como si Él fuera un dispensador celestial de favores. Hablamos y hablamos, presentamos nuestras necesidades, expresamos nuestros deseos y luego nos marchamos sin darle oportunidad de responder. Es como si llamáramos a un amigo por teléfono solo para recitarle un monólogo y colgar inmediatamente después. No es una conversación, es un soliloquio disfrazado de oración. La verdadera conversación con Dios requiere dos elementos esenciales que hemos perdido en nuestra cultura de inmediatez. Primero, la disposición de hablar con honestidad brutal, no con palabras religiosas elegantes que suenan piadosas pero vacías. Dios no necesita que editemos nuestros pensamientos antes de presentárselos. Él ya conoce cada uno de ellos. Los salmos están llenos de oraciones brutalmente honestas. David le gritó a Dios, le cuestionó, le expresó su enojo, su confusión, su desesperación, y Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. En el Salmo 62, versículo 8, se nos invita: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar nuestro corazón no significa presentar una versión pulida y aceptable de nuestros sentimientos. Significa vaciar todo lo que llevamos dentro, sin filtros, sin pretensiones, con la confianza de que estamos ante aquel que nos ama incondicionalmente.
El segundo elemento es aún más desafiante para nuestra generación acostumbrada a respuestas instantáneas. Es el silencio expectante. Después de hablar, debemos callar y esperar. No un silencio impaciente, mirando el reloj, sino un silencio receptivo, como el de un niño que espera las palabras de su padre. Este tipo de silencio es un acto de fe en sí mismo. Declara que creemos que Dios tiene algo que decirnos, que su voz vale la pena esperar. Luis describía la oración como el acercamiento consciente del hombre a lo luminoso, a lo sagrado. No es simplemente una técnica o un ritual, sino un encuentro real con el Dios vivo. Y en todo encuentro genuino hay riesgo. Hay la posibilidad de que Dios nos diga algo que no queremos escuchar, de que nos muestre aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar, de que nos llame a caminos que no habíamos planeado recorrer. Muchos evitan la verdadera conversación con Dios precisamente por este temor. Es más seguro mantener a Dios a distancia, relacionarnos con Él a través de rituales predecibles y oraciones memorizadas. Pero entonces perdemos la posibilidad del verdadero encuentro, de la transformación que solo ocurre cuando permitimos que su presencia nos alcance en lo más profundo de nuestro ser. Jesús mismo modeló esta vida de comunicación constante con el Padre. Los evangelios nos muestran repetidamente cómo se retiraba a lugares solitarios para orar, cómo pasaba noches enteras en comunión con Dios. Si el Hijo de Dios encarnado necesitaba esos momentos de conexión íntima con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Si este mensaje está resonando en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás contenido que profundiza en estos temas esenciales para tu caminar espiritual. Y si realmente quieres transformar tu vida de oración y restaurar esa intimidad con Dios que anhelas, tenemos un recurso especial para ti. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que te acompañará en este viaje de redescubrir la voz de Dios en tu vida. En el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús declara algo extraordinario. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta no es una promesa reservada para supercristianos o para místicos especiales. Es una afirmación sobre la naturaleza misma de nuestra relación con Cristo. Sus ovejas escuchan su voz. Punto. No dice que algunas la escuchan o que solo los más dotados pueden percibirla. Dice que sus ovejas la oyen. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué tantos creyentes sinceros se sienten desconectados, incapaces de discernir la voz de Dios en medio de sus circunstancias? La respuesta no está en la ausencia de Dios, sino en nuestra falta de familiaridad con su manera de hablar. Hemos perdido el arte de reconocer su voz porque hemos llenado nuestras vidas con tantas otras voces que su susurro queda sepultado. Pensemos en cómo funcionan las relaciones humanas. Cuando conoces profundamente a alguien, cuando has pasado tiempo suficiente con esa persona, aprendes a reconocer no solo su voz física, sino sus patrones de pensamiento, sus valores, su carácter. Puedes predecir cómo reaccionará ante ciertas situaciones. Conoces lo que le importa y lo que le disgusta. Esta familiaridad no surge de encuentros casuales ocasionales, surge de la intimidad sostenida, del tiempo compartido, de la atención dedicada. Nuestra relación con Dios funciona de manera similar. Aprender a reconocer su voz requiere tiempo en su presencia, requiere familiarizarnos con su carácter tal como está revelado en las Escrituras. Requiere observar cómo ha hablado y actuado a lo largo de la historia de la redención. Cuando conocemos profundamente quién es Dios, podemos discernir más fácilmente qué pensamientos, impresiones o ideas vienen de Él y cuáles provienen de nuestra propia mente o de otras fuentes. Las Escrituras son el primer y más confiable medio por el cual Dios nos habla hoy. Todo lo que Dios nos comunique de cualquier otra manera debe alinearse perfectamente con lo que ya ha revelado en su palabra. La Biblia no es simplemente un libro de historia religiosa o un manual de conducta. Es el registro vivo de cómo Dios piensa, qué valora, cómo actúa, qué promete. Es la norma contra la cual medimos toda otra impresión o sentimiento que atribuimos a Dios.
En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta imagen es poderosa. En tiempos antiguos, las lámparas no iluminaban kilómetros adelante, iluminaban apenas los próximos pasos. Así funciona la palabra de Dios. No siempre nos muestra el plan completo de nuestra vida, pero siempre nos da luz suficiente para el siguiente paso. Muchos cometen el error de buscar la voz de Dios en experiencias místicas extraordinarias, mientras ignoran la voz clara y constante que ya tienen disponible en las Escrituras. Es como buscar desesperadamente agua en el desierto cuando tienes un manantial en tu propia casa. Dios nos habla poderosamente a través de su palabra, cuando la leemos no como un deber religioso, sino como una carta de amor, cuando meditamos en ella, cuando permitimos que penetre las capas superficiales de nuestra mente y alcance el corazón. Pero la comunicación con Dios no se limita a la lectura de las Escrituras. Él también habla a través de su Espíritu Santo, que mora en cada creyente. Jesús prometió en Juan 16, versículo 13, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esta guía no es abstracta ni distante, es personal, específica, relevante para las decisiones y circunstancias que enfrentamos cada día. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, trayendo convicción de pecado, recordándonos verdades que hemos aprendido, dándonos sabiduría en momentos de confusión, consolándonos en tiempos de dolor, pero su voz es suave, no fuerza, no grita, no manipula, invita, guía, ilumina, y podemos apagar su voz fácilmente si no cultivamos la sensibilidad para percibirla. Aquí entra algo crucial que muchos pasan por alto. La capacidad de escuchar a Dios está directamente relacionada con nuestra disposición a obedecerle. Si Dios nos ha hablado claramente sobre algo y hemos ignorado o desobedecido repetidamente, ¿por qué esperaríamos que nos siga dando más instrucciones? Sería como un niño que pide constantemente más tareas a su padre mientras deja incompletas todas las anteriores. Santiago 1, versículo 22, nos advierte: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Hay un autoengaño sutil en acumular conocimiento bíblico, en asistir a servicios religiosos, en escuchar sermones, mientras nuestra vida permanece sin cambio. La verdadera escucha de la voz de Dios siempre produce transformación. Siempre resulta en obediencia, aunque sea imperfecta, aunque sea progresiva. También debemos entender que Dios no habla solo para informarnos, habla para transformarnos. No busca simplemente darnos datos sobre sí mismo, sino invitarnos a una relación cada vez más profunda. Cada palabra que nos dirige, cada impresión que su Espíritu trae a nuestra conciencia, cada verdad que destaca en las Escrituras, tiene como propósito último conformarnos a la imagen de Cristo. Esto significa que a veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones no será lo que esperamos. A veces nos pedirá que esperemos cuando queremos acción inmediata. A veces nos dirigirá por caminos que parecen contraintuitivos. A veces su silencio será más elocuente que 1000 palabras, enseñándonos a confiar en Él incluso cuando no entendemos sus caminos. La paciencia es una virtud casi extinta en nuestra era de gratificación instantánea. Queremos respuestas ahora, dirección ahora, soluciones ahora. Pero Dios opera en una dimensión temporal diferente. Para Él, 1000 años son como un día. No está limitado por nuestros plazos, ni se apresura por nuestras urgencias. Y en su aparente lentitud hay siempre sabiduría que no alcanzamos a comprender. Hay un aspecto de la conversación con Dios que raramente se menciona en los círculos cristianos modernos, pero que es absolutamente esencial. Se trata de la preparación del corazón. No podemos esperar escuchar claramente a Dios si nuestro corazón está endurecido por el pecado sin confesar, por la amargura sin resolver, por el orgullo sin quebrantar. El estado de nuestro corazón determina en gran medida nuestra capacidad receptiva. El Salmo 66, versículos 18 al 19, nos confronta con esta verdad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Existe una conexión directa entre la integridad de nuestro corazón
y la claridad de nuestra comunicación con Dios. No porque Él sea caprichoso o vengativo, sino porque el pecado crea barreras, endurece nuestra sensibilidad espiritual, nubla nuestro discernimiento. Imagina intentar escuchar una emisora de radio mientras múltiples interferencias distorsionan la señal. El problema no está en la estación transmisora, sino en las interferencias que bloquean la recepción. Así funciona el pecado en nuestra vida espiritual. Crea estática, genera ruido, distorsiona el mensaje. Por eso la confesión regular, sincera y específica no es un ritual religioso anticuado, sino una necesidad práctica para mantener líneas de comunicación despejadas con Dios. Pero entendamos algo importante. No se trata de alcanzar perfección moral antes de atrevernos a acercarnos a Dios. Si eso fuera el requisito, nadie podría orar jamás. Se trata de mantener un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a reconocer nuestros fallos, a recibir corrección, a cambiar cuando Él nos muestra áreas que necesitan transformación. Se trata de honestidad, no de perfección. Otra barrera significativa para escuchar a Dios es nuestra propia agenda. Llegamos a la oración con planes ya establecidos, decisiones ya tomadas, buscando simplemente que Dios bendiga nuestros proyectos. No estamos realmente preguntando qué quiere Él. Estamos informándole qué queremos nosotros y esperando su aprobación. Esta no es conversación genuina, es manipulación disfrazada de espiritualidad. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos instruyen: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos nuestros caminos significa someterle cada decisión, cada plan, cada ambición. Significa estar genuinamente abiertos a que Él redirija nuestros pasos, aunque eso contradiga lo que habíamos planeado. Esta rendición de nuestra voluntad a la suya es quizás el acto más difícil de la vida cristiana, porque implica confiar en que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, en que sus caminos son más altos que nuestros caminos, en que su amor por nosotros es tan profundo que nunca nos guiará por sendas que no sean para nuestro bien último, aunque en el momento parezcan difíciles o incomprensibles. También necesitamos entender que Dios habla en diferentes estaciones de nuestra vida de maneras diferentes. Hay temporadas de consolación donde su presencia se siente cercana, donde sus respuestas llegan con claridad, donde la oración fluye naturalmente. Pero también hay temporadas de sequedad, lo que los místicos cristianos llamaban la noche oscura del alma, donde todo parece silencio, donde Dios parece distante o ausente. Estas temporadas áridas no son señal de que hemos hecho algo mal o de que Dios nos ha abandonado. Con frecuencia son periodos de profunda formación espiritual, donde Él nos enseña a amarlo, no por lo que sentimos, sino por quién es Él. Nos enseña a confiar cuando no vemos, a creer cuando no sentimos, a perseverar cuando todo parece inútil. Es en el desierto donde se forjan los grandes hombres y mujeres de fe. Job pasó por una temporada devastadora donde no solo perdió todo lo que tenía, sino que además experimentó el aparente silencio de Dios. Sus amigos le aseguraban que su sufrimiento era resultado de pecado oculto. Su esposa le instaba a maldecir a Dios y morir. Pero Job, en medio de su angustia y confusión, declaró algo extraordinario en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Esa es fe verdadera, no la que se sostiene en experiencias emocionales placenteras, sino la que se aferra a lo que sabe de Dios cuando todos sus sentimientos le gritan lo contrario. Y al final, Dios no solo vindicó a Job, sino que le habló directamente, revelándole aspectos de su majestad y soberanía que Job nunca habría conocido sin pasar por ese valle oscuro. Entonces, ¿cómo cultivamos prácticamente esta vida de conversación continua con Dios? Comienza con la decisión deliberada de crear espacios de silencio en nuestra rutina diaria. No tiene que ser horas, puede comenzar con 10 o 15 minutos cada mañana, pero debe ser tiempo protegido, intencional, sin distracciones. Apaga el teléfono, cierra la computadora
Siéntate en un lugar tranquilo y simplemente estate presente ante Dios. Al principio, tu mente vagará. 1000 pensamientos llegarán compitiendo por atención. Es normal. No te frustres. Gentilmente, trae tu enfoque de vuelta a Dios. Puedes comenzar leyendo un pasaje breve de las Escrituras. No busques cubrir grandes porciones. Busca profundidad, no amplitud. Lee despacio. Medita en cada frase. Pregúntate qué te está diciendo Dios a través de esas palabras. Luego habla con Él como hablarías con alguien que amas profundamente. No uses lenguaje religioso rebuscado si no es natural para ti. Habla desde el corazón. Cuéntale tus preocupaciones, tus alegrías, tus dudas, tus sueños. Y después de hablar, simplemente estate quieto. Espera, escucha, no con los oídos físicos, sino con el corazón atento. Presta atención a los pensamientos que surgen, a las impresiones sutiles, a la paz o inquietud que puedas sentir sobre ciertas decisiones. Es importante llevar un registro de estas conversaciones, no porque Dios necesite que documentemos nuestras oraciones, sino porque nosotros necesitamos recordar. La memoria humana es frágil. Olvidamos rápidamente las promesas que sentimos que Dios nos dio, las lecciones que aprendimos en momentos de claridad, las respuestas a oraciones pasadas. Un diario espiritual se convierte en un testimonio tangible de la fidelidad de Dios, algo a lo que podemos volver en tiempos de duda. Además del tiempo dedicado específicamente a la oración, necesitamos desarrollar lo que algunos han llamado la práctica de la presencia de Dios. Esto significa cultivar una conciencia constante de que Él está con nosotros en cada momento, en cada actividad, en cada conversación. No se trata de estar orando formalmente todo el tiempo, sino de mantener nuestro corazón sintonizado con su presencia a lo largo del día. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17, «Orad sin cesar». A primera vista esto parece imposible. ¿Cómo podemos orar sin cesar cuando tenemos responsabilidades, trabajos, familias que atender? Pero Pablo no nos está pidiendo que vivamos en un monasterio separados del mundo. Nos está llamando a un estilo de vida donde la conversación con Dios se entreteje naturalmente en el tejido de nuestra existencia diaria. Esto significa que cuando enfrentamos una decisión en el trabajo, podemos elevar una oración rápida pidiendo sabiduría. Cuando vemos una ambulancia pasar, podemos interceder por quien está en necesidad. Cuando experimentamos algo hermoso, podemos ofrecer gratitud espontánea. Cuando nos tienta el enojo o la impaciencia, podemos pedir gracia en ese preciso momento. La oración se convierte en nuestra respiración espiritual, algo tan natural y constante como inhalar y exhalar. También debemos considerar el papel de la comunidad en nuestra conversación con Dios. Aunque la oración personal y privada es fundamental, no fuimos diseñados para caminar solos en la fe. Dios habla frecuentemente a través de otros creyentes maduros que nos conocen, que pueden ver ángulos ciegos en nuestra vida, que pueden confirmarnos o cuestionarnos con amor cuando enfrentamos decisiones importantes. Proverbios 15, versículo 22 nos recuerda: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando buscamos la voluntad de Dios sobre asuntos significativos, es sabio involucrar a hermanos y hermanas en Cristo de confianza, personas de carácter probado que conocen tanto las Escrituras como nuestra vida. Dios puede usar sus palabras, sus preguntas, sus perspectivas para hablarnos con mayor claridad, pero aquí necesitamos discernimiento. No todo consejo que recibimos, incluso de personas bien intencionadas, proviene de Dios. Por eso volvemos siempre a la palabra como nuestra autoridad final. Todo consejo, toda impresión, toda experiencia espiritual debe ser medida contra las Escrituras. Si algo contradice claramente la palabra revelada de Dios, no importa cuán convincente parezca o cuán espiritual suene, debemos rechazarlo. Isaías 8, versículo 20, establece este principio: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es nuestra protección contra el engaño espiritual, contra el seguir impresiones subjetivas que pueden llevarnos por caminos equivocados. La palabra de Dios
Es objetiva, confiable, inmutable. Es el estándar contra el cual probamos todo. Ahora bien, hay algo que debemos confrontar honestamente. Muchas veces no escuchamos a Dios simplemente porque no nos gusta lo que Él dice. No es que su voz sea inaudible, es que nosotros nos tapamos los oídos. Sabemos lo que las Escrituras enseñan sobre el perdón, pero no queremos perdonar a quien nos hirió. Sabemos lo que dicen sobre la integridad financiera, pero no queremos cambiar nuestros hábitos de gasto. Sabemos lo que revelan sobre la pureza sexual, pero no queremos soltar esa relación o ese hábito. En estos casos, el problema no es técnico, sino moral. No necesitamos más instrucción sobre cómo escuchar a Dios. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos la humildad de reconocer que estamos resistiendo activamente su voluntad. Y necesitamos la valentía de rendirle esas áreas de nuestra vida que hemos estado reteniendo. Jesús preguntó en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta penetrante que nos confronta con nuestra inconsistencia. No podemos llamar a Jesús Señor mientras mantenemos áreas de nuestra vida fuera de su señorío. O Él es Señor de todo, o no es Señor en absoluto. Esta rendición total no sucede de una sola vez para la mayoría de nosotros. Es un proceso, una serie de decisiones continuas de elegir su voluntad sobre la nuestra. Cada vez que hacemos esta elección, aunque sea difícil, descubrimos que su voz se vuelve más clara. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, afina nuestra sensibilidad espiritual. Cada vez que elegimos confiar en Él a pesar de nuestros miedos, fortalecemos nuestra capacidad de escucharlo. También necesitamos reconocer que Dios habla no solo a través de sus palabras, sino también a través de sus acciones providenciales en nuestra vida. A veces cierra puertas que desesperadamente queríamos abrir. A veces abre caminos que nunca habríamos imaginado. A veces orquesta circunstancias de maneras que solo pueden explicarse como su intervención directa. Aprender a leer su mano en los eventos de nuestra vida es parte de desarrollar una conversación rica con Él. Romanos 8, versículo 28, nos asegura, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea bueno en sí mismo. Significa que Dios tiene la capacidad soberana de tomar incluso las cosas dolorosas, las injusticias, los fracasos, y tejerlos en un tapiz que cumple sus propósitos buenos para nosotros. Cuando miramos retrospectivamente nuestra vida, muchas veces podemos ver con claridad cómo Dios estaba hablando y guiando incluso en momentos donde nos sentíamos perdidos. Esa relación que pensábamos era perfecta pero que se terminó, y años después vemos que nos salvó de un desastre. Ese trabajo que no conseguimos y que tanto deseábamos, que nos dejó disponibles para la oportunidad correcta que llegó después. Esa enfermedad que nos obligó a desacelerar y reevaluar nuestras prioridades. Dios está constantemente hablando, no solo con palabras, sino con su providencia, con sus intervenciones sutiles y no tan sutiles en el curso de nuestra vida. Cuanto más aprendemos a verlo obrando, más reconocemos su voz en todas las dimensiones de nuestra existencia. Y esta percepción creciente de su presencia activa transforma nuestra manera de vivir. Dejamos de sentirnos solos en nuestras luchas. Dejamos de tomar decisiones como si todo dependiera únicamente de nosotros. Dejamos de vivir con la ansiedad constante de quien no tiene un guía confiable. En lugar de eso, caminamos con la seguridad tranquila de saber que el Dios del universo está involucrado íntimamente en los detalles de nuestra vida, que nos guía, que nos sostiene, que nos habla de maneras múltiples si tan solo tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Hemos recorrido juntos este camino de descubrir cómo hablar con Dios y escuchar su voz. Recuerda que Él está más interesado en comunicarse contigo de lo que tú estás en escucharlo. No te rindas. Cultiva el silencio. Permanece en su palabra. Mantén tu corazón limpio ante Él. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si este mensaje bendijo tu vida, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte en los comentarios cómo Dios te ha hablado recientemente. No olvides revisar el primer comentario fijado
donde encontrarás nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.